Gracias le doy a Dios la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y bueno, quiero decirles que les envío un abrazo virtual a la distancia. Sí, porque en este momento no te lo puedes dar a ti misma. O si tienes a alguien contigo, puedes darlo en tu burbuja. Un abrazo virtual a la distancia, ya que solo podemos estar detrás de esta pantalla. Pero bueno, quiero contarte que tengo gratos recuerdos de Panamá. Pero ahora nosotros oramos mucho por la obra evangelística, por esas damas valientes, por esas mujeres esforzadas, por esos caballeros y mujeres que a diario temen al Señor y ponen sus vidas en las manos de Dios. Y hoy especialmente estamos orando por ti, mi amigo querido, por mi amiga. Sí, por ti que estás escuchando este programa y no asistes a ninguna iglesia. Estamos orando por ti para que Dios pueda bendecir tu vida y en esta semana experimentes el gozo de ser transformados por Cristo Jesús. Quiero felicitar especialmente a la Asociación Central Panameña, por supuesto, y también a la Misión de Bocas del Toro, un lugar hermoso. Un saludo muy especial a todas las damas que han venido preparándose con anticipación y hemos tenido una semana de oración previa y una semana de salud también para que en esta semana podamos culminar el evangelismo hacia la mujer, hacia tu familia en forma especial. Que Dios bendiga tu vida. Quiero empezar en este momento con una oración. Acompáñame para orar. Amado y bendito Padre que estás en los cielos, gracias Señor, porque tú has permitido que hoy nos encontremos. Tú tienes un propósito para nuestras vidas, mi Señor, y por eso yo te quiero pedir que tú tomes el control de este tema, desde el principio hasta el fin. Que las palabras que transmitamos, que el conocimiento que obtengamos de la Biblia pueda venir de lo alto, que seas tú nuestro maestro, que tú puedas darnos la claridad de pensamientos, el entendimiento para poder comprender tu palabra. Y sobre todas las cosas, danos, Señor, así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendice a nuestros oyentes, a nuestros amigos que están sintonizando este programa. Cubre sus vidas, cubre sus necesidades y guárdalos del mal. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amigos queridos, el tema de esta serie de conferencias me ha gustado mucho. Y por supuesto, transformados por Jesús. ¿Y qué significa el término ser transformado? Pues es un cambio que se experimenta y se dice que es algo que se modifica o se altera para que vuelva a su posición original o a su aspecto original. Es decir, es un cambio, es un proceso que se experimenta para que vuelva todo a su estado original. Amigos queridos, yo te pregunto, ¿será que tú y yo necesitamos una transformación? Oh, sí. Yo, preparando toda esta temática, me di cuenta que necesito un cambio profundo en mi vida. Pero cuando yo me doy cuenta y veo a mi alrededor, y quiero que tú por favor pienses que todo lo que Dios creó experimenta cambios. Sí. Desde que el hombre y la mujer fueron creados, lamentablemente pecaron en el jardín del Edén y desde ese momento se experimentaron una serie de cambios muy drásticos. Dicen Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas que Adán y Eva, después que pecaron, observaron los cambios en los animales que se volvieron más agresivos, experimentaron y vieron el cambio de la propia naturaleza. Ahora las plantas estaban secando, ahora se estaban experimentando cambios climáticos, empezaron a sentir frío, empezaron a sentir mucho calor, cuando antes del pecado no se había experimentado eso. Y hoy en día nosotros podemos ver cambios que ocurren con las estaciones del año, cambios en la naturaleza, por supuesto, cambios incluso en las siembras, cambios en el mar y cambios en nuestra propia vida. Y con esta pandemia, ¿cuántos cambios nosotros hemos experimentado que no lo imaginábamos? Oh sí, mis amigos, cambios de tipo financiero, cambios de tipo familiar, cambios de tipo de salud, sí, porque hemos ahora tenido que ajustar algunas cosas para podernos cuidar con esta pandemia. Y mis amigos queridos, yo traigo aquí un ejemplo que quiero presentarte. No sé si tú conoces estas bolitas, son chinas, y cuando sirven para la decoración, y cuando tú las colocas en agua, ellas crecen y adquieren un aspecto muy bonito. Yo traje aquí el modelo ya con ellas crecidas. El secreto es que estas bolitas
empiezan siendo duras, sí, muy duras, pequeñitas, y el aspecto es un tanto difícil de desbaratar. Sí, son muy fuertes. Resulta que cuando tú las pones con agua o les colocas agua en un recipiente, así como le tengo, miren, agarré aquí algunas bolitas, quizá ustedes las puedan distinguir. Resulta que estas bolitas dentro del agua se transforman. Sí, se transforman más grandes, crecen, ellas crecen, se vuelven más grandes, como 10 veces más grandes de su tamaño original, se vuelven suavecitas, muy suaves, y además son muy frágiles de desbaratar con la mano, cosa que en su estado anterior, pues son muy duras. ¿Qué te quiero decir con esto, mis amigos? Que tú y yo, en nuestro estado original, como somos ahora en este mundo, somos duros. Podemos ser crueles, somos egoístas, sí. Pero cuando tú te pones a leer la palabra de Dios en las manos de Cristo Jesús, lo que vamos a hacer esta semana juntos, y yo te invito a que puedas participar mañana y durante toda esta semana hasta el 17 de octubre, ¿sabes qué va a pasar en nuestra vida? Nos convertiremos como estas bolitas de decoración. Oh, sí, no sé cómo le llaman en Panamá, pero nos volveremos más suaves, sí, nos volveremos más sensibles. Vamos a ser transformados de acuerdo al tamaño de Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué es lo que va a pasar? Nos volveremos más generosos. Ustedes van a ver que vamos a experimentar un cambio, porque el que hace el cambio es Cristo Jesús en nuestras vidas. Eso no lo podemos hacer nosotros mismos. Y Él se denomina a sí mismo como el agua de vida. Y estas bolitas en el agua se transforman. Eso es lo que nosotros deseamos. Esto es lo que nosotros estaremos orando durante toda esta semana, para que tú experimentes esta transformación. Sí, y esa transformación va a ser de beneficio para tu vida, para tu familia y para todo tu ambiente. Así que si tú tienes un motivo de orar en este momento, si tú quisieras experimentar esa transformación, escribe un mensaje en este momento. Aquí mismo, experimenta y di, por favor, escribe, por favor, oren por mí para que ocurra un cambio en mi vida. Oren por mí para que ocurra un cambio en mi matrimonio. Oren por mí para que ocurra un cambio en mi relación matrimonial, en mi relación con mis hijos, en mi relación laboral. Por favor, todos necesitamos una transformación, yo también la necesito. Pide por favor, porque un grupo de mujeres y de caballeros durante toda esta semana estaremos orando especialmente por ti. Estaremos orando por tu motivo de oración, para que tú y yo experimentemos también una transformación con el agua de vida que es Cristo Jesús. Y mis amigas queridas, he elegido durante esta semana el Evangelio de Juan, para que en el Evangelio de Juan nosotros podamos conocer la vida de Jesús y algunos aspectos de su ministerio que nos ayudarán en esta transformación que Él va a hacer en tu vida y en la mía. ¿Por qué el Evangelio de Juan, de los 4 evangelios? Bueno, porque el Evangelio de Juan se trata de un hombre como tú y como yo, que tuvo un pasado y tuvo un después, tuvo un antes y un después. Un hombre que también experimentó, gracias a la cercanía con Jesús, experimentó una transformación en su vida. Él también de duro se convirtió en un hombre sensible, hasta ser llamado el discípulo amado. Y ese evangelio nos va a enseñar esta semana a ti y a mí cómo podemos ser transformados por Cristo Jesús. Así que, mis queridas amigas, este es el ejemplo que nosotros vamos a tener. Juan, cuando nosotros pensamos en el Evangelio de Juan, y ten abierto el libro de Juan precisamente en tu Biblia, porque Juan, nosotros podemos descubrir de él que era un hombre ambicioso. ¿Recuerdan cuando él y su hermano, tenía un hermano, que le habían pedido a su mamá que por favor hablara con Jesús para que cuando tomara el trono, ellos creían que él iba a ser un rey aquí, que iba a derrocar al Imperio Romano y que iba a volverse un rey? Entonces ellos querían ocupar el lugar de la derecha y de la izquierda. Miren qué interesados estos hermanitos, ambiciosos, no pensaban en los demás, y le pidieron a su mamá que interviniera. Por supuesto, Jesús le aclaró, y eso lo vamos a ver esta semana, de que no era su intención, que ese no era su deseo, que él había venido a servir y no a ser servido. En otra ocasión llegaron a una aldea de samaritanos y no fueron bien recibidos, y él, Juan, habló con Jesús y le dijo: Jesús, esta gente no nos recibe bien, ¿por qué no hacemos como Elías, que caiga fuego del cielo y los consuma todo?
Jesús le dijo, ese no es el espíritu de mi evangelio. Le enseñó que ese no era el carácter de un hijo de Dios. Y él, a medida que se relacionó con Jesús por más de 3 años, él se dio cuenta, él observó y él experimentó una transformación en su vida. Y ahora él escribe el Evangelio de Juan, ya transformado de una manera particular, muy diferente de los otros evangelios, que esta semana vamos a aprender tú y yo. Ahora una pregunta, y quiero que respondas ahí en tu celular, en tu computador, en la pantalla donde tú estás en radio, si estás escuchando. Quiero hacerte una pregunta, ¿tú crees que tú necesitas un cambio? ¿Tú crees que tú necesitas transformación? Yo me hice esa pregunta esta semana, y yo dije, ¿será, Gloria, que tú necesitas una transformación? Oh, mis amigos, y te digo algo, yo soy la primera que necesita una transformación, sí, porque así como yo soy, así como yo actúo, así con mis pensamientos, yo no voy a entrar al reino de los cielos. Sí, necesito una transformación y le doy gracias a Dios que me está dando la oportunidad en esta semana de ser transformada por Jesús. Y entonces yo te pregunto a ti, ¿y tú necesitas una transformación? ¿Necesitas una transformación de tus actos, de tus pensamientos, de tu carácter, de tu manera de hablar, de tu manera de actuar, de cómo ser mamá? ¿Necesitas un cambio de cómo transformarte para ser una mejor esposa, una mejor cristiana? Yo sí necesito una transformación, mis amigas. Me di cuenta de eso. Y bueno, vamos a pasar a un aspecto importante de la palabra de Dios. Y quiero decirte que nuestro Padre Celestial siempre ha querido estar cerca de ti y cerca de mí. El asunto es que con el transcurso de los años y con el pecado, tú y yo olvidamos de quién es nuestro Creador, olvidamos de quién es el que nos sustenta, olvidamos de quién es el que creó los cielos y la tierra. Y gracias a eso que nosotros nos olvidamos, es que Dios, nuestro Padre Celestial, se revela, se da a conocer, se manifiesta a través de 3 cosas a nosotros, los hijos de Dios. 3 cosas. La primera cosa, ¿cómo se revela el Señor en nuestro tiempo? Bueno, se revela a través de la creación que Él hizo, ¿sí? ¿Recuerdas en Génesis 1:1? Dice que Dios creó los cielos y la tierra. Al principio, Dios creó todo. No venimos como producto de una evolución. Yo no vine de ningún mono. Yo vine creada por un Dios todopoderoso. Y entonces Él se revela, hoy en día, se revela a sus hijos, se revela ante la humanidad a través de la creación. Es por eso que el salmista escribió en Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada vez que tú sales y ves el mar ahí en Panamá, cada vez que tú ves esas montañas hermosas, la naturaleza, esos animales con sus matices, sus estilos, su forma de pieles, cada vez que tú ves a tus hijos o a tu esposa cuando estuvo embarazada, esa creación que Dios hizo es una manifestación de Dios, de su poder y de su amor. Gracias, Padre Celestial. Él se revela a nosotros gracias a la naturaleza. Cuando tú sales y ves esas cosas lindas, cuando tú respiras esos iones negativos en una cascada, en el mar, en un río, hermanos, ahí tú estás viendo la mano y la obra, el amor de Dios por sus hijos. Así se manifiesta Él. La segunda manera como Dios se manifiesta hoy en día a sus hijos, a nosotros, es a través de la palabra de Dios. Y el tema de hoy es transformados por su palabra. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios, Jesús la exaltó y ayudó, contribuyó para que Juan fuera transformado, y es la palabra de Dios que manifiesta el poder de Dios, que nos hace conocer a Dios, lo que también contribuirá a que tú y yo seamos transformados. Ahora yo te pregunto, ¿cada cuánto lees la Biblia? Cuidado, te pasa lo de una historia interesante que cuenta que una señora había perdido la Biblia en los lentes y no los encontró hasta después de 15 años. Y dice que cuando ella andaba limpiando un mueble donde tenía los libros, vio que en medio de la Biblia había dejado sus lentes. Amigos queridos, 15 años habían pasado y esta señora no había abierto nunca la Biblia en esos 15 años. Ahí estaban sus lentes, bien guardados. Amigos queridos, ¿cuánto tiempo tienes de no leer la Biblia? ¿O solamente la lees cuando estamos estudiando en alguna conferencia, o en la iglesia, o cuando vas a una reunión cristiana? Pero a nivel personal, ¿cuándo fue la última vez que la leíste? Pues quiero decirte que la palabra de Dios dice, Hebreos, busca la Biblia, Hebreos 1:1 y 2 dice, Jesús Dios,
que muchas veces y de distintas maneras habló en otro tiempo a nuestros padres, oigan, Él habló de muchas maneras, por medio de profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien nos está adelantando la tercera manera, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo y se reveló a sus hijos a través de Jesús. Él habló de muchas maneras y una de las maneras es la palabra de Dios. Nosotros únicamente vamos a conocer a Dios, vamos a experimentar su amor, vamos a tener la seguridad del cuidado de Dios cuando tú lees la palabra de Dios. Y en muchas de los sermones, de las predicaciones y de los discursos que Jesús dio cuando estuvo aquí en la tierra, mis amigos, Él exaltó y habló la palabra de Dios. Por supuesto, en el tiempo de Jesús lo que se predicaba era el Antiguo Testamento. Hoy nosotros tenemos una palabra de Dios reunida del Antiguo y el Nuevo Testamento, pero el centro de la palabra es Cristo Jesús, el plan de salvación, y es Jesús quien vino a esta tierra para que tú y yo experimentamos transformación y vida eterna. Transformación y vida eterna. Y es por eso que a través de la palabra el Señor también se manifiesta a sus hijos. La tercera cosa por la cual Dios se quiere manifestar y se manifiesta a sus hijos es a través de la persona de Jesús. Sí, mis amigos, y aquí lo dice, a través de Jesús Él se quiso manifestar y habló a sus hijos para que lo entendieran. Ahora te quiero decir una cosa, la palabra de Dios. Vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios antes de hablar de la persona de Jesús. En 2 de Timoteo 3:16 nos dice que la palabra de Dios, ¿y saben por qué voy a mencionar esto? Porque muchas personas hoy en día creen que este es un libro anticuado, creen que este es el libro de los tatarabuelos, creen que este libro está desactualizado, creen que este libro no es para este tiempo. Sí, sin embargo, miren lo que dice la misma palabra. Dios sabía que iba a enfrentar oposición, menosprecio, y por eso Él mismo, Dios, escribió en la palabra, dice 2 de Timoteo 3:16-17, toda la escritura, óiganme bien hermanos, toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, toda la escritura es inspirada por Dios. Me encanta este texto porque nos hace ver, mis amigos, y nos asegura que algunas posiciones humanas que dicen, no, es que ese libro no está en la Biblia, no sé por qué, yo no le creo a ese libro, ese libro fue escrito por un pescador, ese libro fue escrito por Moisés, entonces comienzan a discutir cosas, pero si ellos entendieran este versículo, entenderían cómo Dios se quiere manifestar y cómo nos aclara esa oposición. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué, hermanos? La Biblia, lo que vamos a aprender esta semana, es para enseñarnos, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es decir, que la palabra te enseña, te instruye, te capacita para toda buena obra. Una persona que no lee la Biblia hará cosas buenas, pero tendrá un límite. No será que venga del corazón. Si tú lees la palabra de Dios y haces cosas buenas, no esperas nada a cambio, no esperas ni reconocimiento, te saldrá todo de forma natural, serás más sensible a las necesidades de los demás. Sí, mis amigos, porque la palabra de Dios te enseña para cosas buenas. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz. Oigan qué lindo, no es como un libro de matemáticas que te sirve solamente para las operaciones matemáticas, no es como un periódico que te sirven para las noticias de 24 horas solamente. No, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra, dice, oiga, miren, me encanta este texto de Hebreo, porque dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la médula, los huesos, los tuétanos, los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tú lees la palabra de Dios, ocurre un milagro en tu ser, mis amigos. Sí, ocurre un milagro. Y les voy a contar un testimonio. Cuando hay días que yo no leo la palabra de Dios, mis amigas, yo no aguanto a mi esposo y no me soporto ni yo misma. Todo me molesta, hasta el perrito del vecino. Pero cuando yo leo la palabra de Dios, y por eso procuro leerla todos los días, yo soy una persona diferente. Amo más a mi esposo, entiendo más a mi esposo, comprendo, soy más tolerante, soy más amorosa, soy más sensible con las demás personas. Eso es lo que Dios hace.
te transforma a través de su palabra. Amigos queridos, Isaías 48 nos dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esta palabra de Dios, hermanos, está desde el principio y estará hasta el fin de los tiempos de este mundo, hasta que se acabe este mundo con la venida de Cristo Jesús. Permanecerá para siempre la palabra de Dios. Y es por eso que ha habido muchos intentos para destruir, para eliminar la palabra de Dios, pero no han podido ni han tenido efecto esos planes. ¿Por qué? Porque Dios cuida su palabra y permanecerá para siempre, gracias a Dios. Amigos, el mismo Jesús cuando estuvo en la tierra, en el Evangelio de Juan, en Juan 6:33, dice Jesús, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque ellas hacen un cambio en tu ser, porque ellas te darán un nuevo espíritu, una nueva forma de ser y tu vida será transformada. El Señor dio el secreto. Estas palabras que he hablado, las palabras de Dios, dan espíritu, van a transformar tu vida. Si tú estás triste, si tú estás desolado, si tú estás abandonado, si te sientes traicionado, las palabras te van a dar espíritu y una nueva vida, un nuevo propósito, porque la palabra transforma, porque podemos ser transformados por la palabra de Dios. Juan 5:39, Jesús maravilloso dice, escudriñad. Él lo dijo, hermanos. Oigan, no me hagan caso a mí, créanle al Hijo de Dios. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Sí, escudriñarla todos los días, porque en ellas está la vida eterna. Escudriñad las Escrituras porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. ¡Qué maravilloso! En la oración final que Jesús hizo en Juan 17, Él dice, las palabras que me diste orando a Dios, las palabras que tú me diste, Padre, las he dado a ellos que eran los discípulos para que las recibieran. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y después dice, yo les he dado tu palabra en Juan 17:14. Te dice el Señor Jesús, yo les he dado tu palabra. Qué hermoso, mis amigos. Así que la palabra de Dios la asemejan con una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra, una lámpara que ilumina tu vida. No solamente te va a transformar, te va a iluminar. Es vida, ya lo vimos que es espíritu, ¿verdad? Es el escudo protector. Salmos dice, en Salmos 18:30, la palabra de Dios es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Es el alimento. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Era esta palabra a quien se refería Jesús. No solamente es de comida que nos alimentamos, debemos alimentarnos diariamente con la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios, amigos, se le asemeja, es nuestra esperanza de vida eterna. Oh sí, la palabra de Dios es una protección, un escudo contra las tentaciones. Y es por eso que Jesús, estando en el monte de la tentación, Él siempre contestó, escrito está, porque esto es un escudo contra la tentación. La palabra de Dios te transforma. Oh sí, mis amigos, quiero contarte un testimonio. Tuve la oportunidad de visitar Beijing. Y en Beijing es un país con muchas limitaciones y no permiten ningún tipo de proselitismo religioso. Y se nos prohibió llevar la Biblia en físico, solo la podías llevar en tus equipos electrónicos. Y resulta que cuando nosotros fuimos, hay una iglesia adventista allá y solo le permiten, amigos, a nuestras iglesias cristianas, pero la iglesia adventista solo le permiten a nuestros miembros tener una Biblia en físico por 3 horas, que son las 3 horas que dura el culto el sábado. Y yo veía a nuestros hermanos, amigos, que llegaban a la iglesia ese sábado con una ansiedad. Había un aparador en la entrada de la iglesia, que es un edificio de gobierno que lo rentan, y entonces llegaban a tomar una Biblia y por las 3 horas, hermanos, ellos con una ansia, con una necesidad, con una sed, comenzaban a leer toda la Biblia. Pero miren, y hasta el último momento, ya terminaba el culto, la leían y la colocaban nuevamente en el aparador. En ese momento yo tuve una lección de vida y yo dije, Señor, ¿cuántas
¿Cuántas Biblias tengo yo en mi casa? ¿Cuántas veces he pasado cerca de las Biblias y ni siquiera la he abierto para leer un versículo? Y estas personas me están enseñando que con tanto anhelo quieren leer la Biblia y solo tienen 3 horas, porque solo en físico la pueden tener por 3 horas semanales. Amigos, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y hace un cambio en nuestro ser, en nuestros tuétanos, en nuestros pensamientos, en las intenciones de nuestro corazón. Quiero contarte otra experiencia. El año pasado mi hermana tuvo problemas con su nombre y resulta que tenía que hacer todo un proceso judicial por una letra que estaba equivocada en su nombre allá en el registro de las personas en Nicaragua. Resulta que me dice: Gloria, acompáñame. En ese tiempo yo estaba teniendo unas conferencias bíblicas y la acompañé. Y resulta que antes de acompañarla yo tuve mi sesión de oración. Y entonces ella me dice: tú como abogada, ve, ella quería que yo hablara de leyes, que la defendiera. Resulta que me tocó entrar con ella a la asesoría legal y entonces un abogado muy serio nos atendió. Y entonces este abogado Villanueva, él comenzó a decir de que estaba muy complicado, que tenía que llevar un juicio y un montón de cosas. Y en ese momento, hermanos, pues yo me había encomendado a Dios, se fue la luz. Y él dice: qué extraño, aquí en este sistema, aquí nunca se había ido la luz. Y entonces dice él: pero bueno, algún propósito tendrá Dios. Cuando él dice eso, hermanos, yo le dije: ¿usted es cristiano? Y me dice él: sí, soy cristiana. Ah, usted sabe que yo también soy cristiana, le digo. Así me dice. Entonces comenzamos a hablar de qué religión era. Él es pentecostal y yo adventista. Y entonces yo le dije: fíjese que esta semana estoy teniendo unas conferencias bíblicas. Y él me dice: ¿sabe que a mí me toca predicar hoy? Oh, sí, le dije. ¿Y de qué le toca predicar? Y me dice él: de Job. El asunto es que nos llevamos 15 minutos hablando de la vida de Job y él quedó encantado de cómo yo le comentaba cosas que había leído en el Espíritu de Profecía, Elena de White. Y entonces él comenzó y escribió unas cosas. Al terminar, llegó la luz. 15 minutos terminamos de hablar y llegó la luz. Mi hermana me observaba de manera extraña. Y resulta que al final él escribió en un papel y le dice: váyase a esta oficina para que le resuelvan su problema. No va a necesitar ningún juicio. Escuchen, hermano, yo no he pedido nada. Y después me entrega a mí otro papel y me dice: hágame un favor. ¿Usted pudiera orar por mi novia y por mí, que estamos teniendo serios problemas? Aquí está el nombre de ella, el mío y mi teléfono. Y yo le dije: ¿sabes qué? No solamente voy a estar orando por ustedes 2 diarios, sino que te voy a mandar de regalo una Biblia, para que cada día sigas creciendo en la palabra y puedas seguir predicando de Dios. Y él se puso a reír y yo le dije: te voy a mandar una Biblia. Y entonces nos fuimos y me dice mi hermana: Gloria, yo te traje a que me defendieras, no para que predicaras. Y yo le dije: es que para mí, ahora que soy misionera, es más importante la palabra de Dios que las leyes. Yo pongo en orden de circunstancias para mi vida a Dios. Y Dios es el que transforma tus circunstancias, el que transforma tu vida, el que puede transformar tu matrimonio. Pero antes llénate con la palabra de Dios. Si yo no supiera de la palabra de Dios, yo no hubiera tenido una conversación con Él. Así que yo sí creo que la palabra de Dios tiene poder. Vamos a abrir Juan 1. Precisamente, ya pasamos a la palabra de Dios, mis amigos, hermanos queridos, y es la palabra la que nos va a explicar, la que nos va a hablar y la que va a ayudar a transformarnos, y es la palabra la que revela también y habla del Hijo de Dios, que es la tercera revelación de cómo Dios se manifiesta a sus hijos, a nosotros. Y entonces empezamos y vemos aquí el versículo 1, vamos a hablar hoy acerca del capítulo 1, y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Versículo 1 y 2. Amigos, aquí Juan, después del Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Aquí nos está hablando de Jesús. El apóstol Juan, después de haber visto todos los escritos de los anteriores evangelios, él escribe de manera diferente. Sí, y él empieza hablando de Jesús como el Verbo, haciendo ver que estaba desde el principio de la creación. Miren qué interesante, mis amigos, porque él da a conocer a las personas
que Jesús no es un profeta diferente, no es un maestro extraño, no. Él da a conocer que era el Verbo, que estaba desde el principio, desde la creación, y era con Dios. Es decir, nos hace ver que Jesús viene, su divinidad nos resalta, la persona, la divinidad de Jesús nos la resalta, y nos hace ver que estaba desde el principio de todas las cosas. El Verbo estaba con Dios. Aquí se nos habla de las tres personas de la divinidad, hermanos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces nos dice, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amigos queridos, ¿cómo nosotros no vamos a creer que la tercera revelación de Dios que hace a sus hijos es acerca de su Hijo Jesús, que estuvo desde el principio, que se despojó de su divinidad, de su perfección, de la santidad, para venir a este mundo de pecado, de maldad, de oscuridad y de muerte, para salvarte a ti y salvarme a mí? Porque Él lo que quiere es que venir a este mundo. Él quiso venir a este mundo, Él sabía lo que venía, pero venía con un propósito. ¿Cuál era? Transformarte, transformarme para vida eterna y para salvación. Oh sí, mis queridos amigos. Así que Él está desde el principio. Vamos a Juan, versículo 4 del capítulo 1, y dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él estaba desde que se creó la vida. Adán y Eva. Claro, Él con su Padre Dios formaron al primer ser humano, formaron a la ayuda idónea que era la mujer. En Él estaba la vida. Y ahora en nuestros días, viniendo a los términos al año 2020, nos damos cuenta que Él, Jesús, es el único que te puede dar vida cuando tú sientas que estás desesperado, que no hay esperanza para ti. Él te puede dar la vida, porque en Él estaba la vida. Él es la luz de los hombres. Oh sí, mis amigas, vamos a pasar más adelante. Dice, la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no lo dominaron. Sí, a esto se refiere a la muerte. Hubo un hombre enviado por Dios, después habla de Juan el Bautista, que era el precursor, y nos dice el versículo 9, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, ese era Cristo Jesús. Pero vamos a pasar al versículo 11 y 12, y miren qué lindo habla la palabra de Dios, y dice, a lo suyo vino, y los suyos, ¿qué? No lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amigas, de estos dos versículos, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que lo recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Qué nos dice aquí, mis amigos? Jesús vino del cielo a la tierra. Jesús hoy está viniendo a tu vida. Jesús hoy está viniendo a tu casa. Jesús hoy está viniendo a tu vehículo. Jesús es el que toma la iniciativa de venir ¿a qué? A transformarte para salvarte. Jesús es el que da el primer paso. Jesús es el que está entrando en tu hogar, el que está entrando hoy a través de esta conferencia, está entrando a tu vida. Él vino a los suyos, Él está viniendo a tu vida. Él quiere transformarte, quiere darte salvación, quiere darte lo mejor. Por eso Él dejó la santidad, el cielo, para venir aquí. Y hoy 2020, para venir a tu vida, para venir a mi vida también. Sí, mis amigos, Él toma la iniciativa. Él inicia el proceso de la transformación viniendo hoy a tu vida para que tú lo escuches, para que tú le abras su corazón, para que tú creas, para que tú lo aceptes, mi amigo. Pero a los suyos vino y algunos no lo recibieron, dice el texto. Pero a los que creyeron, a los que lo recibieron, como tú y como yo, que estamos dispuestos a aceptarlo, a recibirlo, a creer en Jesús, les dio potestad de ser hijos de Dios, amigos. Dios te dio potestad, te dio derecho, te dio autoridad de que tú y yo seamos sus hijos. Qué maravilloso regalo, mis amigas, amigos que me estás escuchando. El Señor no solo dejó su divinidad y su santidad, vino a este mundo a hacerse hombre, vino a tu casa hoy porque quiere que tú sepas que eres su hijo. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. Segundo aspecto. Aquí se nos mencionan en este versículo dos tipos de personas. Sí, los que no creyeron, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No creyeron en Jesús, que era el Hijo de Dios. No lo recibieron, no lo aceptaron como Salvador.
Pero también nos habla de otro tipo de personas, los que sí creyeron, los que sí lo recibieron y los que sí lo aceptaron como Salvador. Hoy yo a ti te quiero hacer una pregunta. ¿Aceptas que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a este mundo a salvarte a ti y a mí? ¿Aceptas que la palabra de Dios revela el amor y la salvación de Dios? ¿Lo aceptas? ¿Lo crees? Amigos queridos, hay dos grupos de personas que vamos a estar viendo durante esta semana. Los que no creen, los que no recibieron a Jesús y los que sí creen. Los que creen, dice aquí, damos el primer beneficio. El primer beneficio es que tú y yo te constituyes hijo de Dios, hijo de Jesús, del Salvador del mundo. ¿Y quién no quiere tener ese Padre todopoderoso? Quizá a ti te hayan dejado tus padres. Quizás tú no conoces a tus padres o quizás tus padres no sean perfectos. Pero ¿sabes una cosa? Yo tengo mis padres todavía vivos. No fueron perfectos. Trataron de hacerlo mejor. Pero tengo un Padre todopoderoso que cuando yo creí en Él, cuando yo acepté a Dios como mi Salvador, cuando yo le entregué mi vida en las aguas del bautismo, inmediatamente Él me dio el derecho, la autoridad de ser su hija. Qué maravilloso es el Señor. Y eso quiere hacer también contigo. Ahora yo te pregunto, ¿en qué grupo estás tú en este momento? ¿Estás en el grupo de las personas que nunca aceptaron a Jesús? ¿Que murieron sin creer en Jesús, que era el Salvador, el Mesías? ¿O estás en el grupo de las personas que sí creen en Dios, en que es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro sustentador, nuestro Salvador, en que envió a su Hijo y nos ha dejado su palabra para transformarnos para vida eterna? Estás en este grupo, mis amigos. Primer beneficio, eres un hijo de Dios. Somos hermanos, tenemos al mismo Padre Celestial. Oh, mis amigos, qué lindo. Jesús vino para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Vamos al versículo 14 y nos dice, esta es una revelación hermosa, y aquí dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria. Amigos queridos, el Verbo fue hecho carne. Aquí nos está hablando de que el Santo, el Perfecto, el Dios del universo, su Hijo Todopoderoso, vino, se hizo carne. Es decir, se despojó de toda su perfección, de todo lo que poseía, su divinidad, de todo su poder, para hacerse hombre. Se hizo hombre para estar aquí en este mundo, para salvarte a ti y a mí. Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía que nosotros íbamos a ser pecadores, lo íbamos a rechazar, a veces lo íbamos a menospreciar, pero a pesar de eso, Él vino porque tiene un propósito y es salvarnos, mis amigos. El propósito de Jesús es transformarte a ti, transformarme a mí, transformar nuestras vidas para salvarnos. Para eso vino y dejó su divinidad. Y ¿sabes qué? El propósito de Dios continúa hoy en el 2020 para que tu vida también pueda tener ese beneficio de salvación, pueda ser salvo en Cristo Jesús. Sí, mis amigos, si no, entonces su venida hubiera sido en vano. ¿A qué hubiera venido? Él vino porque tenía un propósito, se hizo carne. El Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino a este mundo desde que nació en un pesebre, sufrió pobreza, sufrió rechazo, sufrió una muerte terrible. ¿Para qué, mis amigos? Para que tú y yo fuéramos transformados y seamos salvos en Cristo Jesús. Oh, mis amigos queridos, en la palabra de Dios vamos a encontrar muchos tesoros de vida eterna. Jeremías 15:16, y con eso voy a terminar, mi amiga. Jeremías 15:16 nos dice, fueron halladas tus palabras. Oigan qué lindo, amigos. Yo quiero que repitas conmigo. Fueron halladas tus palabras, encontré tus palabras y yo las comí. Oigan, yo las introduje en mi vida y tu palabra me fue por gozo y alegría en mi corazón. Yo soy un testimonio de eso. Desde que yo leo la palabra de Dios, mis amigos, la palabra de Dios fue por gozo y alegría de mi corazón. Veo las cosas de diferente manera. Soy más optimista, soy más alegre, tengo más palabras de consejo, de ánimo, de esperanza para las personas. Encontré tus palabras, yo las comí
y fueron por gozo y alegría en mi corazón. Son las palabras las que van a ayudar en este proceso de transformación. Hoy tú y yo podemos ser transformados si nos prometemos a nosotros mismos, si decidimos el día de hoy leer la palabra de Dios. ¿Y qué te parece? Te voy a dejar una tarea de hoy para mañana. Leer el capítulo 1 y 2 del Evangelio de Juan. Solo del Evangelio de Juan. Un hombre que como tú y como yo fue transformado. Y veamos qué fue lo que él escribió una vez que experimentó esa transformación en Cristo Jesús. Tarea, leer Juan 1 y 2. Amigos queridos, fueron halladas tus palabras. Yo las comí, yo las tomé, yo las intronicé en mi vida, yo las introduje dentro de mí. Me encanta esta analogía. Fueron halladas, encontré tu palabra y las comí y fueron por gozo y alegría en mi corazón. Vamos a ver qué experimentamos, pero algo va a suceder en tu vida si empezamos hoy a poner a Dios en primer lugar, si empezamos a leer la palabra antes de leer el Facebook, antes de leer cualquier otra literatura. Empieza a leer las palabras de Dios, intronízala, cómelas, saboréalas, disfrútalas, que entren en tu ser, medítalas, piensa en ellas. Fueron halladas tus palabras y yo las comí y fueron por gozo y alegría en mi corazón. Queridos amigos, termino preguntándote, ¿crees tú que Dios se revela a sus hijos a través de la naturaleza, a través de la palabra y a través de su Hijo Jesucristo? Levanta la mano y di, sí lo creo. ¿Crees tú que la palabra de Dios es establecida por Dios, inspirada por Dios, es viva y eficaz? ¿Crees que la palabra es el alimento y la lámpara para nuestra vida, la que va a penetrar hasta partir todo lo negativo y lo malo que tengamos, los pensamientos, las malas intenciones del corazón? ¿Lo crees? ¿Crees que esta es la palabra de Dios que necesitamos en este tiempo para transformar nuestra vida? ¿Lo crees? Sí. ¿Crees que Juan experimentó una transformación estando cerca de Jesús y oyendo la palabra? Yo sí lo creo. ¿Crees que Jesús dejó su divinidad y vino a la tierra para salvarte? Y ahora te pregunto, ¿en qué grupo de personas quieres estar? ¿En el grupo de los que no, a lo suyo vino los que no lo recibieron? ¿O quieres estar en el grupo de los que reciben, creen y aceptan a Jesús? Yo quiero estar en este grupo, mis amigas. En el grupo que aceptaron, los que recibieron y los que creen en Cristo Jesús. Si tú quieres estar en este grupo, ponte en pie ahí donde estás. Detente en tu vehículo porque vamos a orar. Amado y bendito Padre que estás en los cielos, hoy aquí reunidos, te damos gracias por hacernos partícipe de esta bendición. Gracias porque tú nos has llamado hijos tuyos. Gracias porque tú te revelas a tus hijos a través de la naturaleza que tú creaste, a través de tu palabra y a través de tu Hijo que enviaste para que fuéramos salvos. Gracias, Señor, por Jesús que vino a esta tierra y hoy ha venido a nuestras vidas con el único propósito de transformar nuestras vidas y de salvarnos. Por eso, Señor, hoy hay personas que están en sus hogares luchando por aceptar o no aceptar a Jesús. Hoy, Señor, te pedimos que tu Espíritu toque nuestras vidas, toque nuestros corazones y nos ayude a decidir y a creer en aquel en quien tenemos salvación y vida eterna, en creer en Jesús, que es el Verbo, que vino a nosotros hecho carne, que dejó su divinidad para venir a morir por nosotros, porque su propósito era salvarnos. Y Señor, ayúdanos a estar en este grupo de los que creemos, aceptamos y creemos en Cristo Jesús. Bendice nuestras vidas. Ayúdanos que al leer tu palabra encontramos, Señor, la salvación, tus mensajes, y transfórmanos porque lo necesitamos. Transforma hoy nuestras vidas, nuestros hogares, Señor, y que hoy pueda ser un día de vida eterna. Guárdanos del mal, Señor, y gracias por este tema que nos has traído a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amiga, solo termino con la misma reflexión que hice al principio. Si tú estás dura, fuerte y pequeña con la palabra de Dios,
gracias a Dios que se ha revelado, tú podrás crecer, ser grande, ser sensible, ser suave con la ayuda de la palabra de Dios. Que Dios pueda bendecir tu vida.